Chicos, el Evangelio que acabamos de escuchar nos narra uno de los tantos milagros de Jesús, el milagro de la multiplicación de los panes. Dice el credo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesucristo es el Hijo único de Dios. Y si es el Hijo único de Dios, también Él es Dios. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y los milagros son justamente una prueba de que eres Dios. ¿Por qué? Y porque es muy fácil decir con los labios: yo soy Dios, o yo soy el Hijo de Dios, o yo soy enviado de parte de Dios. Decirlo con los labios es fácil. Lo difícil es demostrarlo. Por eso Jesús les decía a los judíos que no creían en Él: si no me creen a mí, crean en las obras que ustedes ven que hago. Los ciegos recuperan la vista, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Entonces los milagros son una prueba de que Jesús es Dios. Y el Evangelio de hoy, les decía, nos narra uno de los tantos milagros que Él obró, el milagro de la multiplicación de los panes. Este milagro sucede más o menos en el segundo año de la vida pública de Jesús. ¿Qué es la vida pública de Jesús? Jesús vivió 33 años y su vida la podemos dividir en dos etapas. La primera, desde que nace hasta los 30, se llama la vida oculta de Jesús. ¿Por qué? Y porque vivió oculto en el hogar de Nazaret, junto a la Virgen y a San José. Oculto porque no se dio a conocer, no salió a predicar, no salió a hacer milagros. Y de los 30 hasta los 33 que murió, se conoce como la vida pública de Jesús. Ahí sí, vida pública porque se dio públicamente a conocer, predicando a los hombres el reino de Dios, invitándolos a la conversión, haciendo milagros, hasta que finalmente muere y resucita. Bueno, de los 3 años de su vida pública, este milagro lo obró más o menos a la mitad. Era Jesús un gran predicador. Cuando Él enseñaba, cuando Él predicaba, la gente no se dormía, ni se aburría, como a veces pasa acá. Cuando Jesús predicaba no pasaba eso, estaban todos atentos, no se les escapaba un solo detalle. Y tan atentos estaban y tan absortos estaban en sus palabras, que dice el Evangelio que por seguirlo y por escucharlo, hasta se olvidaron de comer. Y lo habían estado siguiendo todo el día, desde la mañana hasta la tardecita, a esta hora un poquito más, porque dice el Evangelio que ya empezaba a anochecer. Y entonces los apóstoles le dicen a Jesús que despida a la gente. Señor, ya está. Dile que se vayan a la ciudad, al poblado, a comprarse alimentos para comer, porque no han comido nada en todo el día. Y Jesús, en lugar de despedir a esa gente, prefirió darles Él de comer. Pero esa multitud que lo seguía era muy numerosa. Dice el Evangelio que eran 5.000 hombres. Además, las mujeres y además los niños. Podemos imaginar unas 20.000 personas en total que lo iban siguiendo. 15.000, 20.000 o más. Pero tenían solamente 5 panes y 2 pescados. Imagínense qué van a hacer con 5 panes y 2 pescados para 20.000 personas. Y entonces obró ese milagro estupendo, ese milagro maravilloso de la multiplicación de los panes. Resulta que le dice a los apóstoles: denles de comer de lo que hay. Y empiezan a repartir un pedacito de pan, otro, y otro. Y no se acababa nunca el pan, no se acababa. Y eran 5 nada más. Y no se acababa. Y dice el Evangelio que todos comieron, y no solo que todos comieron hasta saciarse. Como cuando vamos a comer y alguien nos ofrece: ¿querés más? No, ya estoy bien. Y a veces decimos: no, estoy lleno, que queda feo, pero quiere decir que uno ya no da más. Bueno, todos comieron hasta saciarse. Pero es más, no solo eso, sino que hasta sobró comida. Porque dice el Evangelio que con las migas que sobraron, las recogieron y llenaron 12 canastas. Milagrazo de Jesús. Al ver este milagro, uno se los puede imaginar a los apóstoles
llorando de alegría. Estarían orgullosos de su maestro, de Jesús. Dirían sacando pecho agrandados, este es nuestro maestro. Y podemos pensar que el mismo Jesús también habrá llorado de ternura, pensando en el otro milagro que iba a hacer hacia el final de su vida, que es el milagro de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque así como Jesús contempló a toda esa multitud que lo iba siguiendo, hambrienta, y que lo seguía sin descanso, y sintió compasión, sintió que sus entrañas se conmovían, así también podemos pensar que como Señor de la historia, porque hemos dicho al principio que es verdadero hombre y verdadero Dios, como Señor de la historia habrá visto a toda esa caravana inmensa, a ustedes, a mí, a los papás de ustedes, a los que vinieron antes, a los que vendrán después hasta el fin de la historia, a toda esa multitud de gente que de alguna manera, unos más, otros menos, unos mejor, otros peor, de alguna manera lo iban a seguir. Y entonces has dicho Jesús, no los puedo mandar a sus casas con las manos vacías. Y entonces obró ese gran milagro al final de su vida, que es el milagro de la Eucaristía, el milagro por el cual se quedó presente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este milagro de la multiplicación de los panes, que fue un milagro real. ¿Qué quiere decir real? Que no fue ficticio, no fue un engaño, como algunos dicen, bueno, no, en realidad lo que pasó es que todos los que lo seguían llevaban un pedacito de pan debajo de la túnica, escondido, y cuando les dio hambre y Jesús les dijo, denle de comer, y cada uno sacó su pedacito de pan. No, eso no es milagro, eso no es milagro, eso es una payasada, y Jesús no era un payaso, Jesús verdadero hombre y verdadero Dios. El milagro fue que con 5 panes comió toda esa gente. O sea, fue un milagro real, no ficticio. Pero, además de real, fue simbólico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que simboliza otra cosa. Además de lo que sucede, está simbolizando otra cosa. Ese milagro de la multiplicación de los panes está simbolizando, en primer lugar, la multiplicación de su palabra, esa palabra de Dios que es como el alimento del alma, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice la Sagrada Escritura. Y nosotros cuando venimos a misa, escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos cuando el sacerdote la lee, la escuchamos en la primera lectura, en el Salmo, el domingo en la segunda lectura, y la explicación que hace el sacerdote también es explicación de la palabra de Dios. Y entonces Jesús se encarga de multiplicar su palabra entre todos los hambrientos del mundo, los que tenemos hambre de escuchar su palabra para alimentar el alma. Entonces, este milagro simboliza la multiplicación de su palabra y simboliza también la multiplicación de los altares, o sea, la multiplicación de su cuerpo y de su sangre. Ustedes fíjense que en el sagrario guardamos a Jesús y siempre está y nos alimenta. En la comunión el sacerdote le da la comunión a uno, a otro, la gente hace la fila para comulgar y nunca se acaba, siempre está. Y cuando ya van quedando poquitas hostias, se colocan más y el sacerdote en cada misa las consagra, o sea que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo para seguir alimentando a la gente, para que no nos muramos de hambre, para que tengamos vida y vida eterna. Por eso dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Bueno, esto es importantísimo, es lo más importante que quiero que retengan del Evangelio de hoy. El milagro de la multiplicación de los panes es una prueba de la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Repito con el credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Es el Hijo único de Dios y es Dios. Y lo demostró con los milagros, primero. Segundo, ese milagro, milagrazo, además de ser real, es simbólico porque representa la multiplicación de su palabra que nos llena el alma cuando lo escuchamos y la tenemos que meditar y la tenemos que llevar a la práctica, y representa también, nos simboliza la multiplicación de su cuerpo y de su sangre para que no muramos de hambre y de sed mientras vamos en la tierra camino hacia el cielo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué le vamos a pedir a la Virgen? Hay algo importantísimo que dice el Evangelio, no sé si estuvieron atentos,
Pero cuando los apóstoles le dicen a Jesús que despida a la gente, Jesús les dice, no es necesario que se vayan, denles ustedes mismos de comer. Y ahí es cuando obra el milagro. Pero esto es espectacular, chicos, porque nos lo dice a nosotros. Cuando nosotros a veces apenas nos acordamos de Jesús, una Ave María, 3 Ave María a la mañana, si es que nos acordamos, a la noche antes de acostarnos, si es que nos acordamos, y no, que estoy apurado, tengo que hacer. Y Jesús me dice, no es necesario que te vayas. Pero que tengo muchas cosas que hacer. Y cuando sean más grandes, los grandes que estamos en misa hoy, no, que estoy lleno de actividades, la casa, el trabajo, esto, aquello. Así que es un toquecito nomás, una oracioncita, y Jesús me dice, no es necesario que te vayas. Porque así como Él multiplicó el pan, multiplica su palabra, multiplica su cuerpo y multiplica el tiempo para que estemos más tiempo con Él. ¿Y qué es lo que nos pide? 5 panes, 5 minutitos, un ratito de nuestra vida, de nuestro amor, y Él se va a encargar de multiplicarlo. Entonces, eso debemos que pedir a la Virgen, que nos dé la gracia de hasta olvidarnos, como esta multitud que lo seguía, que se olvidó hasta de comer por seguirlo, que por ahí hasta nos olvidemos de las cosas en las que normalmente estamos ocupados y preocupados, que nos olvidemos a veces de esas cosas para pensar en Jesús y para seguirlo a Jesús, para que de esa manera Jesús multiplique su tiempo y podamos estar más con Él y podamos sacarle mucha miga a esa palabra que nos quiere alimentar y ese cuerpo y esa sangre que nos quiere alimentar y que nos quiere nutrir. Que la Virgen nos conceda esta gracia para que luego de haberlo seguido al Señor, como esta multitud hambrienta en esta vida, logremos poseerlo en el cielo y allí ser felices por toda la eternidad. Que así sea.